son de carácter hereditario, ¿no? Entonces, su papá fue diagnosticado con hipertensión arterial desde hace 15 años, entonces él también tiene riesgo de estar en la misma situación. Y el resto de los antecedentes, si hay diabetes, etcétera, refiere que no. Que sobre eso no tiene problema. Entonces, ¿qué le tienen que preguntar a ustedes? Bueno, pues, para empezar, pues ¿desde cuándo? Entonces ya les dijo que son 12 horas, ¿no? Ya saben también la frecuencia de la diarrea y del vómito. Entonces, que ha sido en repetidas ocasiones. Lo primero que tendrían que sospechar es, bueno, si no es un problema que viene de los alimentos, en donde los consumió. Ahora, si refiere que tiene dolores, ¿de dónde y de qué tipo? Y las características tanto de la diarrea como del vómito. El vómito en realidad puede ser diferente dependiendo de dónde se origina el problema. Si es un problema gástrico, entonces normalmente el vómito es con poco volumen. Entonces lo que pierden en este caso es básicamente los jugos gástricos. Pero pudiera ser un problema intestinal, entonces el vómito en esas situaciones es muy abundante. Y entonces no solo tiene el contenido intestinal, sino no solo el contenido estomacal, sino además el contenido intestinal. Y entonces el tipo de metabolitos también se van a eliminar, pues es diferente. Es importante que ustedes sepan si el paciente es alcohólico o no. El metabolismo de los fármacos cambia en las personas alcohólicas. Para ustedes va a ser un dolor de cabeza esa parte. Porque además muchas veces los alcohólicos niegan que tengan un problema y entonces ustedes van a ver que los parámetros de eliminación de fármacos están alterados y además van a tener el problema de que muchas veces, aun cuando esté tomando medicamentos, sigue consumiendo alcohol y entonces eso también altera la vida media de los fármacos. Necesitan saber qué medicamento está tomando, si ha tenido este problema anteriormente, qué tipo de alimentación, cómo se tiene, cuáles son los hábitos, qué ocupación tiene, si ha tenido intervenciones quirúrgicas recientemente. Muchas veces eso también los ciudadanos tiene alergias, tiene mareos, dolor de cabeza, tienen que saber prácticamente en un ratito lo más infectado. Entonces, de los antecedentes personales que ustedes tienen que saber es si tiene todos los servicios de urbanización o no, si tiene agua potable, por ejemplo, si en un momento dado recibió todas las vacunas que debió de haber recibido, si es alcohólico o no es alcohólico, si tiene algún otro tipo de toxicomanía. Y igual los hábitos higiénicos y dietéticos deben de considerarlos. Les comentaba a ustedes que van a pedirle muchas veces a sus pacientes que abran la boca, saquen la lengua. Les va a dar, por supuesto, algunas indicaciones, pero sobre todo les va a dar una idea de la higiene. Entonces, en general, la higiene de la boca refleja la higiene del resto del cuerpo. De los antecedentes patológicos, el paciente dice que no tiene enfermedades endémicas, es decir, que no tiene erupciones cutáneas, que no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa, que le hicieron una apendicectomía hace 12 años, pero ya tiene 38, eso fue hace más de 20 años, que se fracturó hace 5 años, tampoco tiene nada que ver, no tiene transfusiones recientes, ni tampoco ha tenido convulsiones. Y entonces ya específicamente sobre el padecimiento por el cual fue al hospital, básicamente porque tiene diarrea, tiene evacuaciones de consistencia acuosa,
a veces le llaman como si fuera agua de aprecho, como si fuera agua con arroz. Y ha tenido vómito, básicamente con contenido gástrico y pocos líquidos, pero muy frecuentemente. Entonces ya está cansado, tiene una sed intensa, seguramente está deshidratado, no tiene hambre, tiene anorexia. Y les menciona que en los 3 días previos al inicio de los síntomas estuvo de campamento y consumieron agua de un pozo. Entonces ya eso les da una idea de qué pudo haber pasado. ¿Cuáles son los signos vitales del paciente? Tiene una tensión arterial de 70-50, ¿esto es normal? No, tensión baja. No, es hipotensión. No, está bajo. Está bajo, ¿no? Entonces está ahorita con hipotensión, claramente debería de ser como de 120-80. La frecuencia cardíaca está en 125, está excedido Sí, tiene para una persona en reposo. La frecuencia respiratoria son igual 24 respiraciones por minuto. bradicardia. No. Sí, no. Igual también está alterada, ¿no? En este caso está alta o está baja. Alta. Alta. Está alta, ¿no? En un adulto deben ser de 15 a 20, él está en 24. O sea, está hiperventilando. Su temperatura es normal, aparentemente. Tiene un peso de 70 kilogramos y una estatura media también. Entonces pueden ver ustedes que tiene una frecuencia cardíaca elevada, hipotensión y una frecuencia respiratoria mayor de lo normal. Entonces, de la exploración física, lo que ustedes pueden ver es que, aunque coopera, está despierto, tiene cierta desorientación, tiene los ojos hundidos. Ese es un signo inequívoco de deshidratación. Tiene las mucosas secas. Entonces, de hecho, cuando hay deshidratación también la saliva es hilante, es decir, forma filamentos de deshidratación. Ok. De todo lo demás, algo que es importante también ustedes que revisen es algo que le llaman el signo del lienzo húmedo. El signo del lienzo húmedo es el jalar la piel un poquito y ver qué pasa una vez que la jalan. En una persona normal, si ustedes la jalan, inmediatamente regresa a su posición original. Pero si hay deshidratación, entonces lo que va a ocurrir es que ustedes jalan la piel y la piel permanece como si la siguieran jalando durante unos instantes más. A eso le llaman lienzo húmedo. Y ese es un signo inequívoco también de deshidratación. Entonces, en resumen, ustedes tienen todos estos síntomas en su paciente. Tiene dolor abdominal, tiene las membranas mucosas secas, la piel obviamente está seca, tiene sed excesiva por la diarrea y el vómito, los ojos los tiene hundidos, hay ausencia de lágrimas, obviamente por la deshidratación, está letargado, tiene obviamente diuresis baja también, todos los líquidos los está perdiendo en la diarrea. La frecuencia cardíaca está aumentada, tiene somnolencia, tiene vómito. Y en la diarrea, las evacuaciones son como si fuera agua de arroz, ¿no? Ustedes tienen que pedir, entonces,
obviamente tienen problemas de deshidratación, tendrían que solicitar de inmediato mediciones de electrolitos para saber cómo está. Tendrían que ver la posibilidad, dado que está perdiendo bicarbonato, la posibilidad de que tenga alguna alteración del equilibrio ácido-base. Entonces tienen que pedir una gasometría también. Entonces vamos a suponer que ustedes ya pidieron esos dos análisis, que los tienen que hacer de cajón. Entonces, si ese es el caso, entonces estos serían los resultados que habrían obtenido con su paciente. Entonces la gasometría arterial les dice que el pH es 7.32. ¿Eso es normal? No. Está ligeramente abajo, ¿no? En acidosis. Entonces da la impresión de que hay alguna pequeña alteración, pero está razonablemente compensada. La presión parcial de CO2 es 30 milímetros de mercurio. ¿Eso es normal? No. No, lo normal sería 40, ¿no? Entre 35 y 45 podríamos decir que es aceptable, pero él ya está en 30. Entonces ahí sí hay una alteración. Eso correlaciona muy bien con la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Cómo estaba la frecuencia respiratoria? 125. Alta, ¿no? Estaba en 24 cuando lo normal sería hasta 20. Respiratorio. Entonces tiene una frecuencia respiratoria elevada, eso quiere decir que está eliminando más CO2 de lo normal. Y eso correlaciona bien con su presión parcial de CO2. Obviamente el oxígeno, ahí sí no hay problema. Y el bicarbonato está en 15 miliequivalentes por litro. También pueden ver ustedes que lo normal debería de ser 24, de 18 y 28 todavía sería algo más o menos normal, pero él ya está en 15. Entonces, ¿qué alteración podrían suponer que tiene? Tipo acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿por qué? Porque tiene un bajo nivel de... Está bajo el nivel de bicarbonatos y también el de CO2. Los niveles de bicarbonato están bajos, mucho más bajos de lo normal, y ojo, el CO2 en respuesta también bajó, así que es una acidosis metabólica que está razonablemente compensada. O sea, no es la acidosis metabólica pura, sino ya el cuerpo respondió. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria. Ok. ¿Qué pueden ver con los electrolitos? Entonces ya les puse en rojo directamente los que están alterados. Entonces tiene una disminución en sodio, tiene una disminución importante en cloruros. Ya habíamos dicho que además la tiene en bicarbonato. Y la brecha aniónica, les recuerdo que era la diferencia entre el principal catión y los dos principales aniones, pues está elevada. Entonces eso también era un indicador de que tenemos una alteración en los electrolitos, ¿no? Entonces, en este caso, cloruros y sodio están bajos también. Y el bicarbonato, igual. Tienen datos de electrolitos en heces. ¿Qué observan? Que está desechando mucho sodio. Ajá, está perdiendo mucho sodio en las heces, está perdiendo también potasio, está perdiendo también cloruros.
¿Por qué? Porque está vomitando muchísimo, ¿no? Entonces ahí se pueden ir los iones. Asociados son heces. Bueno, Por también la diarrea. en este Porque caso en por su la diarrea diarrea. está perdiendo bicarbonatos. Ajá. En la diarrea está perdiendo electrolitos. Acuérdense que en el intestino hay un reciclamiento de líquidos muy grande. De hecho, las secreciones de líquidos en el estómago son como de 8, en todo el tracto digestivo son como 8 litros por día. Más los 2 que ustedes ingieren diariamente, pues son como 10 litros por día. Esos mismos 10 litros son los que podrían fácilmente perder en una diarrea descontrolada. Así que un paciente se puede deshidratar en el transcurso de un día, si es una diarrea incontrolada. Entonces, tiene una cantidad muy elevada de sodio que está perdiendo, igual de potasio, igual de cloruro, está perdiendo todos los electrolitos. Por supuesto que también bicarbonato los está perdiendo por ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya de entrada pueden ustedes sospechar que evidentemente hay un problema intestinal grave. Podrían recomendar ya hacer exámenes para confirmar un diagnóstico. Podría ser una infección intestinal, entonces pueden hacer inmunocultivo o coprocultivo y de ellos hacer microscopía, ¿no? Entonces, los análisis clínicos clásicos es un cultivo en agar chocolate, un cultivo en agar gelatina, en este caso verían el crecimiento de colonias, un cultivo en medio que le llaman TSBS, que son tiosulfatos, citratos, sales piares, sacarosa. Pueden ver también crecimiento de colonias, ¿no? Y en la microscopía tienen, en este caso, que la tinción de Gram es negativa, pero observan bacilos que son flagelados. Entonces, ya con todos esos antecedentes, tienen la posibilidad de que tenga una gastroenteritis o colitis infecciosa. Todavía no han confirmado que sea cólera. Puede ser un problema viral. Puede ser una intoxicación bacteriana. En este caso sabemos que no fue de los alimentos, sino del agua. Y por supuesto, el cólera puede infectar los cuerpos de agua, eso incluye también los pozos. Ahora, este es el agente causal, pero tienen también un problema que atender. ¿Cuál es el primer problema que tienen que atender? La deshidratación. La deshidratación, perfecto. Lo primero que tienen que atender es la deshidratación. Y junto con la deshidratación, pues tienen que atender también los electrolitos. Entonces, los dos problemas son deshidratación. De hecho, yo creo que debí de haber puesto este en primer lugar. Y con los electrolitos deben de ayudar a corregir la acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Entonces, con eso van a también a resolver la brecha anímica. Doctor, una pregunta. ¿Sí se inyectan los numeritos entre paréntesis? Sí, lo van a ver después. Hay todo un catálogo de posibles enfermedades y entonces a cada una de las enfermedades se les da un número de catálogo. Entonces eso es importante para cuando en salud pública ustedes vean la incidencia de las diferentes enfermedades, ustedes pueden saber específicamente a cuál se están refiriendo.
Entonces, esos son los numeritos que están puestos allí. Entonces, es importante sobre todo para salud pública. Entonces, cuando ya van a registrar, y cuando registren, entonces, en las historias clínicas de sus pacientes, muchas veces van a tener que estar palomeando la clave de las diferentes enfermedades. Entonces, estos numeritos además van cambiando con el tiempo, no con mucha frecuencia, pero van cambiando. Conforme vamos teniendo más conocimiento sobre las diferentes enfermedades, entonces se puede hacer un análisis más específico. Buena pregunta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que hay que hacer? Pues, obviamente, primero que nada, tratar la deshidratación. Entonces, hay que reponer los líquidos y los electrolitos. Puede ser con suero oral, si no está demasiado grave. Si no, tendrá que ser incluso por vía intravenosa. Ya lo ven. Muy deshidratado. Es importante que consideren que aún en los adultos la deshidratación severa puede ocasionar la muerte. Y en los niños es particularmente grave. Por eso también las campañas de salud de que si los niños se deshidratan, hay que darles de inmediato el suero oral y hay que llevarlos corriendo al hospital. Entonces los niños son particularmente susceptibles a deshidratación. Y ya habíamos visto que en ellos el recambio de líquidos es mayor que en el caso de un adulto. La gran mayoría de los pacientes ya con este tratamiento van a salir. Y ustedes obviamente tendrían que probar también antibióticos si confirman el diagnóstico de que se trata de cólera o alguna infección de tipo bacteriano. Entonces, ¿cuál es el problema más grave? La deshidratación y la alteración de los electrolitos. Entonces, si ustedes confirman ya el diagnóstico, entonces habrán confirmado que fue el causante es Vibrio cholerae. Y esta bacteria libera una toxina y esa toxina es la que aumenta la secreción de agua en los intestinos y es el responsable directo entonces de la diarrea. ¿Cómo adquieren el cólera las personas? Pues básicamente ingiriendo o agua contaminada o alimentos contaminados, cualquiera de las dos opciones. ¿Cómo se ve Vibrio cholerae al microscopio? Pues son básicamente bacilos, están flagelados, son gram negativos y son los causantes directos de la diarrea. Ahora, ya desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo funciona la toxina del cólera? Entonces, ya está bastante bien estudiada, entonces de hecho ya conocemos hasta la estructura de la toxina del cólera. Entonces pueden ver ustedes que tiene dos dominios diferentes, un dominio azul, digamos que es este que estoy aquí señalando, y este dominio está formado por 5 subunidades. Y estos son los que se unen fuertemente a los polisacáridos de la membrana. Y tiene un dominio rosa, que está formado por otra cadena polipeptídica diferente. Y este es el responsable de estimular a una enzima que llamamos adenilciclasa. Y lo hace a través de una ribosilación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que había diferentes maneras de regular la actividad de las enzimas? Resulta que la adenilciclasa, si se le pega una ribosa,
esta ribosa entonces activa a la adenilciclasa. Habían levantado la mano. Sí, doctor. Bueno, es que le iba a preguntar si la imagen de atrás era como, ¿cómo se llama? Cuando las pasan a computadora que les dan efectos ahí. Sí, está coloreada por computadora para que se vea más bonito. Sí, no, porque de hecho la gran negativa se tiñe de rosa y esos colores. Sí, está falseado. Ok, Está bonito. gracias. Sí, es toda la razón. Y de hecho, ojo, no las vemos tampoco con esa resolución, al menos el microscopio óptico no. Este es microscopio electrónico y entonces ya colorearon como les dio la gana. Gracias por la observación. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando Vibrio cólera libera su toxina? Lo que vamos a tener es que entonces esta toxina se pega a la superficie de las células en el epitelio intestinal y se pega específicamente a un gangliosito. Es una de las proteínas que recubren la membrana, a es donde se pega. Y una vez que se pega, induce la endocitosis. Es decir, el gangliósito junto con la toxina del cólera se introduce dentro de la célula. Y ahí se libera entonces la subunidad que es capaz de ribosilar a una proteína G que a su vez activa a la adenilciclasa. Esa adenilciclasa queda activa permanentemente y entonces empieza a producir un segundo mensajero. Ese segundo mensajero es el AMP cíclico. El AMP cíclico produce muchas respuestas dentro de la célula. Pero en este caso, lo que nos interesa particularmente es que este AMP cíclico va y se pega a un transportador. Una proteína que le llamamos CFTR. CFTR son las siglas en inglés de regulador de conductancia transmembranal de la fibrosis cística. Esta proteína resulta que es un transportador de cloruro. Así que cuando se activa, el cloro se empieza a salir. Y junto con el cloro va el sodio acompañándolo, porque tiene que haber un equilibrio electrolítico. Entonces, la salida incontrolada de cloro empuja también al sodio y estos dos evitan la reabsorción de los líquidos. Así que entonces actúan de manera osmótica y esa es la causa por la cual entonces se presenta la diarrea. Entonces la diarrea es la pérdida de electrolitos acompañada de todo el agua que va acompañando estos electrolitos. Por eso tenían concentraciones de sodio y de cloruro tan altas en la diarrea. Y todo es por culpa de la activación de este transportador. Entonces, de hecho, lo que podemos tener es que el agua, la ingesta del agua contaminada, hace que las colonias y la bacteria entre al intestino. En el intestino delgado produce la toxina. Esta toxina entonces es la responsable creo que pasando paso ya al Walmart, ¿no? de todo el cuadro que acabamos ¿Mande? de ver. Es que estoy viendo si es un Entonces, Samsung, por un lado vamos a no, tener un Moto G20 el o vómito, vamos a tener la deshidratación Sí, ajá. y esta presentación se las voy a subir al Dropbox, les debo varias, entonces las voy a subir hoy todas antes de mediodía, se los prometo, para que tengan tiempo de repasar. Entonces, vean cómo una proteína entonces es capaz de desencadenar toda una cascada de respuesta.
Bueno, lo vimos un poco rápido, pero es esencialmente lo que ocurre cuando tenemos entonces una infección causada por la bacteria del polen. Ok. El otro tema que tenemos que revisar es la parte de termodinámica. Entonces, voy a dejar de compartir. Y déjenme ahora pasarme a la otra presentación. Y de la parte de termodinámica realmente solo vamos a ver ahorita una primera parte que sería la introducción, por decirlo así. Y ya después vamos a empezar a retomar este tema, pero ya como punto de partida para el estudio de las vías metabólicas. Entonces déjenme volver a compartir. Entonces, termodinámica, ¿qué se encarga de estudiar? ¿Qué estudia la termodinámica? Básicamente las transformaciones energéticas. Todo lo que tiene que ver con transformaciones energéticas es objeto de estudio de la termodinámica. Bien, Monse. Entonces, esas transformaciones de energía pueden ocurrir igual en procesos físicos que en procesos químicos, que en procesos biológicos. Es decir, los seres vivos no están exentos de obedecer las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son las mismas, no importa que se trate de un proceso físico, químico o biológico. Y entonces, si vamos a hablar de las transformaciones de energía, pues es importante tener claro el concepto de lo que es energía. Y aquí algo que quiero que tengan muy claro es que la energía es un concepto abstracto. No es algo que yo pueda tener en la mano y decirles, toma, aquí te doy energía. La energía la medimos en unidades de calorías o de joules. Entonces yo no puedo agarrar y decir, tomen, aquí les doy 10 calorías. O les doy 15 calorías. No. La verdad es que la energía la vemos en función de sus efectos y en función de su capacidad para realizar trabajo. Entonces la energía es básicamente una medida de la capacidad para realizar trabajo. Y tradicionalmente decíamos que han utilizado dos tipos de unidades diferentes. En biología y química, las calorías han sido la unidad tradicional. Y en física se ha utilizado el joule, pero son claramente interconvertibles. De hecho, el factor de conversión es 4.18. 4.18 joules equivale a una caloría. ¿Qué es un joule? Un joule, por definición, es el trabajo que realiza un cuerpo al recorrer una distancia de 1 metro cuando se le aplica una fuerza de 1 newton. Los newtons tienen unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Son unidades de fuerza. Si lo multiplicamos por la distancia recorrida en metros, entonces los joules tienen unidades de kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Una caloría tiene una definición más simple de interpretar, porque simplemente es la energía necesaria para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua.
Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura de un gramo de agua, 1 grado centígrado, por definición aplicamos una energía equivalente a una caloría. Y es muy común que nosotros hablemos de kilocalorías, porque de hecho nosotros, nuestro gasto energético está en el orden de los miles de calorías. Entonces nosotros gastamos en un día fácil una cantidad cercana a las 2000 kilocalorías. Eso sí somos más o menos sedentarios. Pero si ustedes fueran deportistas de alto rendimiento o hicieran algún trabajo físico muy intenso, fácilmente gastan muy por arriba de las 2000 calorías. Entonces, decíamos que nosotros vamos a utilizar calorías o más bien kilocalorías. Entonces, y solo en los últimos años se ha sugerido que utilicemos joules. ¿Cuál es la razón? Resulta que aquí sí vamos a echarle la culpa a los nutriólogos. Decidieron que hablar de kilocalorías era enredado para sus pacientes. Y entonces empezaron a hablar de las kilocalorías como si fueran calorías. Y cuando se les hizo la observación, entonces en lugar de corregir, pero no, es que nosotros estamos hablando de otras calorías. Y para distinguirlas empezaron a hablar de calorías con C mayúscula y calorías con C minúscula. Entonces ellos dijeron que las calorías con C minúscula son las calorías que utilizan los bioquímicos, que utilizan los fitoquímicos, que utilizan los químicos. Y nosotros las calorías con C mayúscula son las kilocalorías. El caso es que han hecho un desbarajuste. Entonces la gente cuando habla de dietas no sabe si está hablando de calorías o de kilocalorías. Deberíamos formalmente estar hablando de kilocalorías. Nosotros gastamos 2000 kilocalorías diarias. Pero como generaron esa confusión, entonces ahora la verdad es que no está claro cuando hablamos de calorías y cuando realmente de kilocalorías. Esta distinción entre calorías con C mayúscula y calorías con C minúscula, la verdad es que no ayuda mucho. Y tampoco, la verdad, traten a sus pacientes como si fueran tontos. Es como si ustedes asumieran que sus pacientes no pueden distinguir entre gramos y kilogramos. Y entonces, en lugar de hablar de kilogramos, hablar de gramos con G mayúscula y de gramos con G minúscula. La verdad es que ese tipo de conceptos, claro que los manejan sus pacientes. Y entonces, para evitar ya todas estas confusiones, la regla es que de ahora en adelante hablemos solo de joules. Y entonces, si se fijan, ahora cuando ustedes ven el contenido nutricional de los alimentos y ven etiquetas como esta, ya no van a indicar, ahorita indican calorías y kilojoules. Y en un futuro solo vamos a hablar de kilojoules. Y entonces de esa manera ya nos evitamos de la confusión que se generó por estas calorías de C mayúscula y calorías de C minúscula. Entonces, les tocó a ustedes exactamente la transición. Entonces, yo tengo que acostumbrarme a hablar también solo de joules, kilojoules, y de dietas no de 2000 kilocalorías, sino de dietas del orden de 10.000 kilojoules. Entonces, nosotros gastamos diariamente alrededor de 10.000 kilojoules de actividad. Entonces, estamos justo en esa transición. Entonces, por ahorita les va a tocar hablar de los dos tipos de unidades de energía, tanto en calorías como en joules. Ni modo, pero la conversión es muy fácil. Una caloría son 4.18 joules.
Entonces es simplemente aprenderse un factor del compuesto. Ahora, existen muchos diferentes tipos de energía. Entonces hay energía mecánica, hay energía calorífica, energía química, energía luminosa, vamos a hacer energía potencial. Si yo subo de altura un objeto, automáticamente aumento su energía potencial. A la hora de que caiga, va a liberar una cantidad mayor de energía. Las leyes de la termodinámica entonces van a tratar sobre todas estas transformaciones de energía. Entonces las leyes de la termodinámica van a describir las propiedades y el comportamiento de la energía en diferentes sistemas. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? La más simple de todas. Catherine. Habla de la conservación de la energía, de que las cosas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Sí, esa es la más simple de todas, ¿no? La energía no se crea. Solo se transforma. Melissa, ¿querías decir algo más? Espérame entonces. Te prometo que tú levantas la mano para platicarme sobre la segunda. Entonces, la primera ley de la termodinámica, como ya me dijeron muy bien, es la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Si consideramos literalmente esto, entonces implícitamente estamos diciendo también que la energía total del universo permanece constante. Sí, Cli. Levantaste la mano. Sí, doctor, se va a considerar a partir de la primera ley de la termodinámica, o sea, que no se considera la ley cero, la que dice que un sistema se puede entrar en equilibrio solo cuando sus componentes se encuentren en un equilibrio térmico, que ya no hay transferencia de calor. Sí, es eso de las leyes. En realidad solo nos vamos a enfocar a la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. En realidad esa es una consecuencia de las otras dos. Pero sí, gracias por la observación. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver que todas las diferentes formas de energía son interconvertibles. Bueno, casi todas. La energía luminosa la podemos transformar en energía química, la energía química la podemos transformar en energía cinética, la podemos transformar en energía eléctrica, la podemos transformar en energía calorífica, y estas a su vez se pueden interconvertir. La energía luminosa la podemos transformar en energía eléctrica, la energía eléctrica en energía calorífica, es decir, todas las posibles formas de energía se pueden interconvertir unas en otras. Ahora, en los sistemas biológicos o en termodinámica en general, nosotros vamos a distinguir básicamente tres componentes. El más importante para nosotros va a ser lo que llamemos sistema. Un sistema, por definición, es la porción del universo sobre la cual nosotros vamos a trabajar o vamos a estudiar. Puede ser una célula, puede ser un órgano, puede ser un individuo completo. Lo que nosotros estemos estudiando desde el punto de vista termodinámico es un sistema, por definición. Lo que rodea al sistema, a nuestro objeto de estudio, le vamos a llamar entorno. Entonces, todo lo que está alrededor del sistema es el entorno. Y como a los físico-químicos les gusta ser muy simples, la suma del sistema más el entorno, eso es el universo. Y no hay más. Entonces, solo hay tres componentes básicos en todo estudio termodinámico. El sistema, que es lo que estamos estudiando, lo que está alrededor del sistema, que es el entorno,
Y la suma del entorno más el sistema, eso es el universo. Entonces las definiciones son muy simples, son intuitivas realmente. Entonces, en biología, nuestro sistema, o en bioquímica, para ser exactos, nuestro sistema más estudiado va a ser la célula. ¿Y qué tipo de transformaciones energéticas vamos a estudiar? Básicamente las que están asociadas a las reacciones químicas que forman parte del metabolismo. Entonces, para nosotros, el sistema va a ser la célula. Las transformaciones energéticas van a ser las reacciones químicas que forman parte del metabolismo. Todo lo que esté rodeando nuestra célula va a ser el entorno. Y la suma del entorno más nuestra célula, eso va a constituir el universo. Ahora, el sistema puede mantener diferentes tipos de relaciones con el entorno. Desde el punto de vista termodinámico, nosotros vamos a tener tres tipos de sistemas. Y la verdad, otra vez, son muy lógicos e intuitivos. Vamos a hablar de un sistema aislado, si no puede intercambiar ni materia ni energía. Es decir, si no intercambia absolutamente nada, es un sistema aislado. Y entonces, pues, en realidad no hay mucho que estudiarle, porque no intercambia nada con su entorno. Entonces, no, desde el punto de vista termodinámico, no tiene prácticamente ningún interés. Es un sistema aislado, no intercambia ni materia ni energía. Perdón por no traducir las definiciones, se me olvidó. Podemos tener sistemas cerrados, dice aquí. Un sistema cerrado, ¿qué es lo que está haciendo desde el punto de vista termodinámico? Permite la salida, pero no la entrada. Está intercambiando, aquí podemos ver en el esquema, solo energía. Solo energía. Ajá, exacto. Solo intercambia energía, pero no materia. Y entonces, en esas condiciones decimos que se trata de un sistema cerrado. No puede intercambiar materia. En contraposición, un sistema abierto será aquel que no solo es capaz de intercambiar energía, sino también de intercambiar materia. Entonces, si es capaz de intercambiar materia y energía, entonces decimos que se trata de un sistema abierto. Son simplemente de definición, solo para ponernos de acuerdo. Una célula, ¿qué tipo de sistema será? Abierto. Porque no solo intercambia energía, sino también materia. Ahora, estos sistemas que están aquí ilustrados, ¿qué tipo de sistema serían? El sistema A, por ejemplo. Aquí es simplemente un mugroso tubo de ensayo que está en un recipiente más grande, como si hubiera un baño María, por ejemplo. ¿Aislado? No, cerrado. Nuestro sistema es el líquido que está dentro del tubo de ensayo. El entorno sería el recipiente donde está sumergido. Entonces, rebollo. Sería cerrado porque, pues bueno, veo que no está preparado como para que hubiera un cambio entre los líquidos que están ahí puestos, además de que no hay otro tipo de filtración. Puede haber, como está en el entorno, pues obviamente va a haber un cambio de energía, porque de hecho en el caso aislado solamente es hipotético, es teórico, porque no, pues no se puede hacer solamente, o sea, sí se tiene que haber un cambio de la energía, y eso relacionado con la segunda ley de la termodinámica, si no estoy equivocando. Correcto, ok. Entonces, perfecto. El primero es, doctor, Bobadilla, Monse. El B, ¿qué tipo de sistema sería?
El El B B está abierto porque intercambia energía y materia. Ajá. Manuel, el C. Creo que antes está Roberto. No estoy seguro. Sí, es como un- Roberto, bueno, sí toca el D. Roberto, el C, ¿cuál sería? Pues sería cerrarlo, porque solo le cambia energía. Ajá. Sería cerrado, solo le cambia energía. Y entonces ahora sí, Manuel, el último. Es un sistema aislado, no hay intercambio ni materia ni energía, se está conservando todo en el mismo espacio. Ajá, ok. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, pues ese no nos interesa mucho, ¿no? Ok. Entonces, ya habíamos señalado también que entonces, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, como la energía no se crea, se destruye, entonces podemos decir que la energía total del universo se mantiene constante. Eso ya lo habíamos dicho. Ahora, es importante también considerar que la termodinámica no tiene prácticamente nada que ver con la cinética, o la relación no es tan directa. Es decir, la termodinámica se caracteriza básicamente por estudiar la energía que está asociada a las condiciones de equilibrio de una reacción. Es decir, solo se fija en los estados finales. No se fija, en cambio, en cómo pasamos de un estado inicial al estado final. Es decir, la velocidad con la cual nosotros llegamos al equilibrio no es parte del objeto de estudio de la termodinámica. Entonces, la cinética prácticamente no tiene nada que ver con cómo llegamos al equilibrio. La termodinámica entonces solamente se va a enfocar a los estados finales, a las condiciones de equilibrio. No con la velocidad a la cual llegamos a ese equilibrio. Eso será parte del estudio de la cinética. Ahora, en termodinámica decimos que los procesos se dividen en dos tipos. Y es muy obvio. Hablamos de procesos que son espontáneos y procesos que son no espontáneos. Habían levantado la mano más personas que ya no les alcancé a preguntar. Se levantan otra vez y me dicen que son los procesos espontáneos y procesos no espontáneos. Bueno, Catherine y después Andrea. Bueno, según yo recuerdo era de estos GIFs, ¿no? La energía libre de los GIFs y, por ejemplo, las reacciones de GIFs negativas va a ser la exergónica y la que va a liberar energía y esta se va a llevar como espontáneamente, se va a llevar naturalmente. Y la energía de GIFs positiva pues es la endergónica y bueno, es la que se debe aplicar energía y pues esta va a ser la no espontánea, por así decirlo. Ok, sí, vamos a llegar a esa conclusión más adelante. Efectivamente. Andrea, un proceso espontáneo, entonces, ¿se lleva a cabo por sí solo o necesita energía para llevarse a cabo? No, un proceso espontáneo se da solito, o sea, no necesita como nada de energía y pues el que no es espontáneo necesita fuerza como una energía que dé como paso a que se dé la reacción. Ajá, correcto. ¿Melissa, quieres completar algo? Nada más dar como el ejemplo más común que tenemos, que es el del hielo. El agua convirtiéndose en hielo podría ser un proceso espontáneo. Ok, bueno, depende un poco de la temperatura ambiental, pero sí. Sí. A temperatura ambiente, el hielo se funde y lo hace de manera espontánea. Sería un buen ejemplo en la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, cualquier
pues a ver ahorita la República. De la República, sí. Bueno, Es en invierno, tal vez. Los estados del norte, más bien la congelación sería el proceso espontáneo, pero correcto. Gracias. Entonces, espontáneos son aquellos que se efectúan por sí mismos, usualmente liberan energía. Y los procesos no espontáneos son aquellos que no pueden efectuarse por sí mismos. Y entonces depende de una fuente de energía externa para poder llevarse a cabo. Entonces, son simplemente definición. En química también hablamos de dos tipos de reacciones. Y entonces decimos que hay reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Qué sería una reacción exotérmica? Que libera energía. Ajá. A ver, de los que no han participado, Emilio. Hablando exotérmica, libera energía, pero en forma de calor exclusivamente, porque hexagónica se libera energía. Entonces, una reacción exotérmica es aquella que libera calor, ¿no? Una reacción endotérmica, ¿cuál sería? Alguien que no haya participado. Fernanda. Sí, es la que absorbe energía en forma de calor. Ajá. Entonces, igual las definiciones son bastante simples, ¿no? Entonces, reacción exotérmica es la que libera calor. Reacción endotérmica es la que absorbe calor. Ahora, muy frecuentemente las reacciones exotérmicas son procesos espontáneos. Ojo, pero no siempre. Reacciones endotérmicas usualmente son procesos no espontáneos, pero otra vez, ojo, no siempre. Entonces, no son sinónimos. Entonces, los procesos espontáneos son generalmente reacciones exotérmicas, aunque hay excepciones. Y lo mismo ocurriría con los procesos no espontáneos, ¿no? Usualmente son reacciones endotérmicas, pero a veces no siempre. Entonces, de hecho, cuando hablamos de calor, es importante que entonces hablemos de una forma de energía que le llamamos entalpía. Entalpía es lo que definen los fisicoquímicos como una función de estado y se refiere básicamente al calor que se libera. Ese calor que se libera depende de la energía, en el caso de las reacciones químicas, de la energía interna de las moléculas. Y depende estrictamente de si hay cambios en la presión o el volumen. En las células no hay cambios de presión, no hay cambios de volumen, así que esta parte de la ecuación la podemos obviar. Y entonces lo que tenemos es que en los sistemas biológicos toda la entalpía que se libera proviene solo de la energía interna de las moléculas. Así que cuando hablamos de cambios de entalpía, es decir, cuando comparamos el estado inicial con respecto al estado final, ese cambio en entalpía va a depender básicamente solo del calor liberado, que a su vez depende solo del cambio en la energía interna de las moléculas. Es decir, cómo está la energía interna de los productos con respecto a la que tenían los sustratos. Dado que no hay cambios en presión ni en volumen, entonces prácticamente no hay trabajo. El trabajo lo representamos por la letra W. Entonces, estrictamente el cambio en la entalpía tendría que ser el calor liberado menos el trabajo realizado. Pero como no se realiza trabajo en los sistemas biológicos, pues el cambio en entalpía es solamente el calor liberado.
Y ese calor liberado, decíamos, en los sistemas biológicos corresponde a la diferencia de energía en la energía interna de productos y sustrato. Entonces, delta H en los sistemas biológicos es igual al cambio de la energía interna y corresponde, decíamos, al calor liberado. Entonces, lo que tendríamos es que en una reacción que libere calor, que sea exotérmica, necesitamos que la energía interna de los reactivos sea más alta que la energía interna de los productos. De tal manera que cuando yo mida el delta E, el cambio de energía, los productos deben tener menor energía que los reactantes. Y entonces la diferencia, productos menos reactantes, va a ser menor que cero. Si este delta E, que ya dijimos que es igual al delta H, cambio en entalpía, si es menor que cero, entonces la diferencia es el calor que se libera. Y entonces es importante que ustedes consideren que siempre que tenemos un cambio de entalpía menor que cero, es decir, un cambio de entalpía negativo, estamos hablando de un proceso, de una reacción, exotérmica. Y se libera energía. ¿Cómo? En forma de calor. Entonces, ¿qué reacciones serían exotérmicas? La respiración celular, el mezclar un ácido con una base, por ejemplo. La respiración celular, de hecho, lo que tenemos es la oxidación de una molécula de glucosa en presencia de oxígeno para formar CO2 y agua. La energía que se libera, nuestras células la aprovechan para sintetizar ATP. Pero ojo, la energía interna de la glucosa es muchísimo más alta que la energía interna del CO2 y el agua. Y esa es la razón por la cual entonces, cuando vemos la energía de los productos menos la de los reactantes, que es la glucosa, nos da un valor negativo. En los procesos no espontáneos, vamos a tener, para que una reacción sea endotérmica, es decir, que absorba energía, usualmente lo que vamos a tener es que los reactivos tienen menos energía que los productos. Y ese aumento de energía en los productos tiene que venir forzosamente de una fuente de energía externa. Entonces, de esa manera, la energía interna de los productos al final es mayor que la de los reactantes. Y entonces, cuando yo mido el delta E o delta H, nos va a dar una diferencia mayor que cero. Entonces, siempre que el cambio de entalpía es positivo, estamos hablando de una reacción endotérmica. Los productos tienen más energía que los reactantes. ¿Qué ejemplo es este? Sofía. Así es, yo tenía una duda. Es que yo había leído que la no espontánea también se le podría llamar desfavorable. ¿Esto es correcto? Sí. Ok, gracias. Sí. Fernanda. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre ergónica y exergónica y endotérmica y exotérmica? Oye, un poco para allá. Ahorita, exotérmica y endotérmica solo se refieren al calor liberado. Nada más. Entonces, si libera el calor es exotérmico. Si absorbe el calor es endotérmico. Ahorita llego al concepto de ergónico y exergónico, pero para eso necesito hablar de energía libre. Entonces, espérame tantito y lo aclaramos. Bueno, son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Y ahorita lo aclaramos. Entonces, ejemplos de procesos endotérmicos es, por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis necesita una fuente de energía, la luz. La síntesis de proteínas también necesita una fuente de energía. En este caso va a ser el ATP.
Igual la síntesis de polisacáridos, nosotros almacenamos glucógeno a partir de glucosa. Necesitamos invertirle un poquito de energía. Entonces, en este caso, lo que se ilustra la fotosíntesis, el CO2 y el agua reaccionan para formar carbohidratos. La energía interna del producto es mucho mayor que la energía interna de los reactantes, y por eso la diferencia es positiva. Ahora, es importante que tengan ustedes presentes que una reacción exotérmica no es sinónimo de un proceso espontáneo. Muchas veces así ocurre, pero no necesariamente siempre es así. E igual, una reacción endotérmica no es sinónimo de un proceso no espontáneo. Aunque muchas veces sea así, hay excepciones. Y de hecho, una excepción clásica es el proceso de disolución de una sal. El proceso de disolución de una sal es un proceso espontáneo. De hecho, nosotros ya habíamos visto que siempre que haya sal en contacto con el agua, por ejemplo, cloruro de sodio, en contacto con el agua rompe todos sus enlaces iónicos y al final terminan los cloruros por un lado, rodeados de moléculas de agua, viendo los hidrógenos de carga facial positiva, y los sodios por otro lado, también rodeados de moléculas de agua, pero ahora viendo los oxígenos con carga facial negativa. Este proceso es espontáneo. Y sin embargo, la reacción es endotérmica. Es decir, si yo mido la temperatura al inicio del proceso de disolución y al final del proceso de disolución, la temperatura disminuye. En lugar de aumentar, baja. La reacción es endotérmica. Y sin embargo es un proceso espontáneo. ¿Quién dirige entonces? ¿Quién da la fuerza para que el proceso sea espontáneo? Entonces tuvimos que inventar otro concepto para poder explicar ese fenómeno. ¿Cuál es ese otro concepto? La energía libre. Antes que la energía libre. La entalpía. No, la entalpía ya la entropía. ¿Quién me dijo entropía? Ya lo perdí. Yo más. Antes también lo dije. A ver, bueno, a ver, les creo. A ver, ¿quién más? Yo, doctor. No me digas yo. Roberto, porque ustedes tres. Tuvimos que inventar otro concepto que se llama entropía. Y la entropía nos mide el grado de desorden de un sistema. En el caso de la disolución, lo que tenemos es que hay un aumento importantísimo en la entropía. Nosotros pasamos de una estructura que era completamente regular, los cristales de sal, de cloruro de sodio, a un sistema donde tenemos los cloros por un lado, los cloruros por un lado, los sodios por otro, completamente desorganizados en una solución al final homogénea, pero toda desordenada. Y entonces, este nuevo concepto es la fuerza que dirige el proceso de disolución. Entonces, ojo, nos mide el grado de desorden, pero en realidad es también un tipo de energía. Solo que es un tipo de energía que vamos a decirlo de alguna manera es una energía degradada. Porque es una energía que no podemos nosotros fácilmente utilizar para realizar trabajo. Y lo vamos a representar como delta S. Entonces, la entropía
es una forma de energía degradada que no podemos realizar, al menos no fácilmente para realizar trabajo. Es diferente de las otras formas de energía, la energía química, la energía cinética, la energía mecánica, esa sí la podemos utilizar fácilmente para realizar trabajo. Pero, por ejemplo, el calor que se libera al ambiente y que también contribuye a la entropía, esa con muchos trabajos la podemos utilizar para realizar trabajo. Y entonces el concepto de entropía dio pie a lo que conocemos como la segunda ley de la termodinámica, que ya me lo dijeron. ¿Me recuerdan en qué consiste la segunda ley de la termodinámica? Melissa. El exceso debe estar van a producir cuando aumenta la entropía. Ok, entonces siempre en todo proceso espontáneo vamos a tener nosotros un aumento en la entropía. Entonces siempre que haya un proceso espontáneo tendrá que aumentar la entropía. Y entonces la segunda ley de la termodinámica nos dice en todo proceso espontáneo la entropía total del universo aumenta. Ojo, estamos hablando de la entropía total del universo. En las es muy frecuente que la entropía disminuye y sin embargo las células crecen y se desarrollan, podríamos decir, de manera espontánea. Pero esa disminución en entropía la hacen a expensas del entorno. Para que la entropía de la célula disminuya, es importante que la entropía del entorno aumente. De tal manera que no rompamos la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica implica forzosamente que la entropía tiene que aumentar. Es curioso que los físicos, por ahí de los años, en el siglo pasado, por ahí de los años 50, quisieron descubrir nuevas leyes de la termodinámica que aplicaran exclusivamente a los sistemas biológicos, pensando precisamente que los sistemas biológicos, la entropía disminuye. Sí, disminuye, pero a expensas del entorno. Así que nosotros obedecemos igual también la primera y la segunda ley de la termodinámica. No hay leyes nuevas en los sistemas biológicos. Siguen siendo las mismas. Manuel. Sí, doctor, tengo una duda. De hecho, pues no sé qué tan mal esté, pero en la diapositiva pasada me parece haber dicho que podríamos entender a la entropía como un tipo de energía degradada, ¿no? Ajá. Y ahorita en la segunda ley, pues estamos diciendo que la entropía, en todo proceso espontáneo, la entropía total del universo aumenta. Entonces, si entendemos la entropía como un tipo de energía, es posible que aumente si digamos como el concepto de que no iba a crearse. Energía, sí. ¿Qué tiene que pasar para que no rompamos la primera ley de la termodinámica? Monse. Pues, bueno, tendría que aumentar el universo para que siga en la misma proporción. Más simple que eso. Isaac, Roberto. Sí, se tendría que conservar esta energía, o sea, como que realizando un cambio, digamos, o sea, si por ejemplo utilizo materia, esta materia tiene que transformarse a calor, ¿no? Algo así. No sé si me voy a entender. Sí, pero si me lo pusieras en un examen te pondría como la mitad. Bueno, tendría que mantenerse. La energía total tiene que mantenerse forzosamente. Si estamos diciendo que la entropía, además del universo, aumenta en todo proceso espontáneo, entonces implícitamente lo que estamos diciendo es que alguna otra forma de energía se convirtió en entropía.
Y eventualmente cuando el universo se nos vaya a morir, todas las otras formas de energía al final van a terminar formando entropía. La entropía es otra forma de energía. Pero si estamos diciendo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que estamos diciendo es que eventualmente todas las otras formas de energía se están convirtiendo en entropía. De hecho, en el siglo XIX los físicos estuvieron tratando de crear máquinas de movimiento perpetuo. Es decir, tenían máquinas, por ejemplo, que con energía mecánica generaban energía potencial, esa energía potencial después se liberaba para hacer energía mecánica, o energía eléctrica que se transformaba en mecánica y la mecánica la regresaba en eléctrica. La verdad es que nadie pudo producir una máquina de movimiento perpetuo. Y no quedó claro que iba a ser imposible hasta que se descubrió el concepto de entropía. Ahí se descubrió que cada vez que hay una transformación energética, parte de esa energía se convierte en entropía. Y una vez que se convierte en entropía, pues ya no la pueden usar para realizar trabajo. Y entonces no va a ser posible que pueda existir nunca una máquina de movimiento perpetuo, porque siempre parte de la energía se convierte en entropía. Porque esa es la condición para poder llevar a cabo un proceso que sea espontáneo. No sé si quedó claro hasta aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde tenemos, por ejemplo, procesos donde hay un aumento importante en entropía? Si yo dejo caer una gota de tinta en un vaso de agua, al principio la tinta va a caer como gotita, pero después inmediatamente se va a dispersar. La difusión de la tinta en el agua entonces será un proceso espontáneo. Lo que no va a poder ocurrir es que yo truene los dedos y las moléculas de tinta vayan solitas y se junten en una gotita, separándose. Eso no va a ocurrir. No sin un gasto de energía importante. Si estuviéramos en el salón de clases y yo volteara una caja con canicas, las canicas se van a dispersar por todo el salón. Esa dispersión va a ser espontánea. Lo que no va a ser espontáneo es que yo truene los dedos y vayan las canicas corriendo y se metan a la caja. Ojalá fuera posible, pero no hay manera. El cuarto donde dormimos todos. Si lo queremos tener así ordenadito, hay que gastar energía. Y si no, inmediatamente la entropía aumenta, que aumenta de manera importante. Entonces, la entropía es un proceso espontáneo. Siempre que haya aumento en la entropía, implica un proceso espontáneo. Pero entonces, a ver, tenemos dos fuerzas que son capaces de determinar si un proceso va a ser espontáneo o no. Por un lado, tenemos el calor liberado, la entalpía. Ya habíamos dicho que si se libera calor, el proceso tenderá a ser espontáneo. Pero necesitamos también considerar la entropía, porque ya dijimos que si aumenta la entropía, el proceso tenderá a ser espontáneo. Entonces, entalpía y entropía son las dos grandes fuerzas que dirigen los procesos. Y son el balance de estas dos fuerzas la que va a determinar si un proceso será espontáneo o no. Pero fíjense que no es obvio sumar las fuerzas. Porque por un lado decimos, si se libera calor, entonces el delta H tiene que ser negativo. Y eso tiende a generar un proceso espontáneo. Si el delta H es positivo, quiere decir que la energía de los productos es mayor que la de los reactantes. Entonces la diferencia es positiva. Y los productos solo pueden tener más energía si absorben calor del medio. Entonces tendería a ser un proceso no espontáneo.
Pero fíjense qué pasa con la entropía. Para que un proceso sea espontáneo, la entropía tiene que aumentar. Entonces, la entropía final tiene que ser mayor que la inicial. Y entonces, si el delta S, el cambio en entropía, es mayor que 0, está diciendo un proceso espontáneo. Pero si el delta S es negativo, quiere decir que la entropía disminuyó. Y entonces eso estaría indicando un proceso no espontáneo. Fíjense cómo nos están diciendo por el signo cosas distintas. Si el valor es negativo de delta H, el proceso es espontáneo. Pero estamos diciendo, si el delta S es positivo, el proceso es espontáneo. Es claro que no los podemos sumar así nada más porque sí. Porque de hecho se estarían cancelando, aunque estén diciendo lo mismo. Si aumenta entropía, el proceso es espontáneo. Si disminuye entalpía, el proceso es espontáneo. Entonces, tenemos que sumar esas dos fuerzas. Pero no es simplemente al delta H le sumo el delta S y se acabó. No. Además, la entropía depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor entropía. Cíclica. Entonces, doctor, si uno de los valores que dé como resultado ahí es igual a 0, significa que no hubo proceso o que es un proceso que se desarrolló en un sistema aislado. Podría ser así, ajá. Pero de hecho, vamos a hablar entonces de algo que nos permita sumar tanto la entalpía como la entropía. Y no puede ser simplemente una suma aritmética, porque ya vimos que se estarían cancelando. Entonces, de hecho, Gibbs se planteó una pregunta muy importante. Es decir, dada una reacción, ¿cómo saber si se va a llevar a cabo en la dirección en que está escrita o en la dirección opuesta? ¿Quién me va a determinar eso? Las dos fuerzas que ya mencionamos, entalpía y entropía. Pero ¿cómo le hago para sumarlas? Gibbs, entonces, fue el que se dio cuenta de cómo se podían sumar y estableció una equivalencia. Y entonces él tuvo que inventar un nuevo concepto que ahora en honor a Gibbs le llamamos delta G, es la energía libre de Gibbs. Y ese delta G es exactamente igual al cambio en entalpía menos T delta S, en donde T es la temperatura. La temperatura absoluta en grados Kelvin, porque dijimos que la entalpía depende de la temperatura. Entonces hay que, perdón, la entropía. Si digo una tontería, por favor, me corrige. Sí, dado que la entropía depende de la temperatura, entonces hay que multiplicar estos dos. Y ya una vez considerando la temperatura, entonces sí lo podemos sumar al delta H. Y tenemos que considerar que los cambios, ese cambio positivo o negativo, estaban invertidos. Un aumento en la entropía implicaba un proceso espontáneo, pero una disminución en la entalpía implicaba un proceso espontáneo. Entonces, para poder sumarlos directamente hay que cambiarle el signo a uno de los dos. Entonces, arbitrariamente se lo cambió a la entropía, y por eso es menos T delta S. Pero entonces ahora, este delta G sí nos va a estar midiendo la suma de las dos fuerzas. Y ya sumadas de tal manera que entonces las dos nos indiquen si están contribuyendo a que un proceso sea espontáneo o que a un proceso sea no espontáneo. Entonces, el delta G ahora sí
su valor nos va a indicar si el proceso tenderá a llevarse a cabo o no llevarse a cabo. Y ya está considerando el balance de las dos, tanto la entalpía como la entropía. Entonces, un delta G negativo nos está diciendo que se trata de un proceso que será espontáneo. Y estaremos hablando entonces de un proceso, ahora sí, le vamos a llamar exergónico. Exergónico, a lo que se estaría refiriendo es que es capaz de liberar trabajo. Un delta G positivo estaría indicando un proceso no espontáneo y entonces requiere que reapliquemos trabajo para que se pueda llevar a cabo. Y entonces decimos que se trata de un proceso endergónico. Entonces, un proceso endergónico es un proceso no espontáneo y necesitamos aplicarle trabajo para que se lleve a cabo. Un delta G negativo es un proceso espontáneo y quiere decir que entonces libera energía que se puede utilizar para realizar trabajo. Entonces, ahora sí, exergónico y endergónico está relacionado ya directamente con los cambios de delta G. ¿Qué pasaría si el delta G es igual a 0? ¿Hay un equilibrio? Ajá. Querría decir que entonces nosotros, entre el estado inicial y el estado final, ya no hubo ningún cambio. Y eso implica forzosamente que la reacción ya está en equilibrio. Es decir, que no hubo ninguna transformación neta. No se forman ni productos ni se forman reactantes. Estamos exactamente en el equilibrio. Si el delta G es negativo, menor que 0, ¿qué dijimos que pasa? ¿El proceso será espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. Y entonces las reacciones se van a llevar a cabo exactamente como están escritas. Y si el delta G fuera mayor que 0, el proceso sería No espontáneo. no espontáneo. Ajá. Y entonces la reacción estrictamente procedería en la dirección opuesta para que se pudiera llevar a cabo de manera espontánea. Ok, hasta aquí vamos bien. Doc, bueno, la presión no tiene que ver aquí. ¿Cómo? La presión no tiene que ver aquí. No, porque no. Los cambios de presión y temperatura serían importantes si estuviéramos hablando de máquinas. Pero en la célula, pues, la temperatura se mantiene constante. Nosotros tenemos temperatura constante dentro de nuestro cuerpo. Y tampoco cambia la presión. En las máquinas sí, en un pistón, podemos tener cambios de presión y podemos tener cambios de temperatura. Pero en las células no, entonces la verdad es que las cuentas se hacen mucho más simples. Es más fácil de interpretar. Entonces, presión y temperatura dentro de las células, en los procesos bioquímicos, se mantienen constantes. Y entonces todos los cambios de energía tendrán que estar asociados forzosamente a la energía interna de las moléculas. Son ellas las que van a tener que dar la energía. Pero aquí sí estamos tomando en cuenta la temperatura. Tenemos que tomar en cuenta, sí, la temperatura a la que se está llevando a cabo la reacción. Es así, porque la temperatura, porque la entropía es directamente proporcional a la temperatura. Es más, ¿se acuerdan ustedes de la definición de temperatura absoluta? ¿Qué pasa cuando llegamos a los 0 grados Kelvin en temperatura absoluta? Manuel.
Pues, Rodrigo, perdón. Yo no sé. No, Rodrigo. Ya no hay movimiento de las partículas, ya no hay cinética, y pues justamente por eso también tengo entendido que igual es hipotético, ¿no? El ser absoluto. Sí, correcto. Ojo, la temperatura absoluta lo que nos está dando es una medida de la energía cinética de las moléculas. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Mientras más temperatura tengamos, las moléculas se mueven más a prisa. Mientras vamos bajando la temperatura, las moléculas se mueven más lento. Teóricamente, cuando llegamos al cero absoluto, lo que implica es que la energía cinética de las moléculas es cero. Es decir, ya no se mueven. Y cuando eso ocurre, pues no hay manera de desordenar nada. En esas condiciones, cualquier cambio en entropía tendrá que ser cero, porque nada se mueve. Y por eso entonces necesitamos meter aquí este término de temperatura. Obviamente, a mayor temperatura, pues la entropía va a contribuir cada vez más. Por eso también cuando elevamos la temperatura de una proteína, por ejemplo, su entropía aumenta, porque su energía cinética es mayor. Y entonces su tendencia a desnaturalizarse aumenta. Y nosotros ya habíamos visto que todas las interacciones débiles contribuían a estabilizar la estructura de una proteína porque vencían a la entropía conformacional. Pero si le elevamos la temperatura, como la entropía se multiplica por la temperatura, la fuerza de la entropía aumenta. Y puede llegar un momento en que la entropía le gane a todas las otras fuerzas que contribuían a mantener la estructura de la proteína y entonces la proteína se desnaturalice. Todas las proteínas, si les elevamos mucho la temperatura, todas sin excepción se desnaturalizan. Emilio, ¿querías decir algo? a ver, lo que es que, a ver, me da pena, pero la verdad no termino de entender. A ver, sí, o sea, sí entiendo que la entropía depende de la temperatura, Ajá. pero pues si es constante en el organismo, pues lo podríamos obviar, ¿no? Ah, ok. Esa era mi duda desde el inicio. Sí, correcto. Estrictamente la podríamos obviar, sí. Nada más que en las reacciones metabólicas o en las reacciones químicas que nosotros vemos con las enzimas, podemos observarlas dentro de la célula o podemos observarlas también aisladas y entonces verlas a temperatura ambiente, a 22 grados o a 25 grados, y en un sistema aislado, ahí sí, pues la temperatura sí cambió. Y entonces, esa es la razón por la cual no pasamos como un factor constante. Y la dejamos todo ahí para dejar la posibilidad de que estudiemos una reacción fuera de la célula. Ah, ok, ya, muchas gracias, ¿no? No, Ya, no, ¿de qué? muchas gracias. No, está bien. Hagan todas las preguntas que sean necesario. Que quede claro. Ok. Hasta aquí vamos bien, entonces. Ok. Entonces, a ver, la parte de termodinámica que va a incluir el examen departamental va exactamente hasta aquí. Lo que sigue de termodinámica es ya ver de qué manera nosotros podemos relacionar los delta Gs con las constantes de equilibrio. Porque de hecho, esta ecuación nos dice cómo va a ser el delta G en función de la constante de equilibrio. Y la verdad es que para fines prácticos nos están diciendo casi lo mismo, solo que en otro lenguaje. La constante de equilibrio les decía quién iba a predominar al final de la reacción, ¿se acuerdan? Si la constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir que no predominan ni productos ni reactantes, sino los dos se mantienen en equilibrio. Si la constante de equilibrio es mayor que 1, quiere decir que los productos predominan sobre los reactantes. Y si la constante de equilibrio es menor que 1,
querría decir que al final de la reacción tiene que haber menos productos que reactantes. Los delta Gs nos están diciendo exactamente lo mismo, solo que en otra escala. Una reacción que tenga una constante de equilibrio igual a 1 tiene un delta G igual a 0. Un delta G igual a 0 quiere decir que estamos en equilibrio. Una constante de equilibrio igual a 1 quiere decir que no predominan ni reactantes, ni productos, ni reactantes. Entonces, nos están diciendo lo mismo, solo que en otra escala. Una constante de equilibrio mayor que 1 implica un delta G negativo. ¿Qué tan negativo? Pues depende de cómo está la constante de equilibrio con respecto al 1. No es lo mismo que sea 10, que 100, que 1000, que 10.000. Y entonces, obviamente, mientras más grande sea la constante de equilibrio, pues más negativo va a ser el valor de delta G. Y lo mismo si fuera menor que 1. Si es menor que 1, el delta G es positivo. Entonces, la siguiente clase empezaríamos a platicar sobre esto. Les pediría también de favor, miren, eso sí ya no nos dio tiempo de revisarlo con calma, pero miren también en la página del Departamento de Bioquímica, los protocolos para las prácticas, sobre todo los que dicen prácticas secas. La práctica número 1 eran simplemente solución, y nosotros vimos problemas exactamente igual a los que vienen ahí en la práctica. Entonces, sobre eso no tienen absolutamente ningún problema. No hay nada realmente nuevo que estudiarle, cuando mucho tienen más ejemplos de ejercicios que resolver. La práctica número 2, déjenme ver si la abrí. No. No, sí la abrí, esperen. La práctica número 2 es de regulación de equilibrio ácido-base. Déjenme abrirla mejor. Espérenme un minutito. Y entonces hay dos experimentos que normalmente hacíamos. Y uno era pedirle a 3 o 4 voluntarios prácticas que hicieran, por ejemplo, ejercicio intenso y entonces medir en la orina los cambios de pH. Entonces déjenme mostrarles una de estas tablitas. Porque vienen ahí los resultados de la práctica. Entonces, la práctica que ustedes tenían que plantear era pedirle a unos voluntarios que empezaran a hacer ejercicio. Y después íbamos nosotros a medir en muestras de orina cómo va cambiando el pH. Entonces, los voluntarios no solo tenían que hacer unos 15 minutos de ejercicio físico intenso, normalmente se les pedía que subieran y bajaran las escaleras varias veces. La idea era que si no están acostumbrados a hacer ejercicio físico, pues empiezan a hacer fermentación láctica. Y entonces empiezan a acumular ácido láctico y eso provoca una pequeña acidosis. ¿De qué tipo? ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. Hay acumulación de ácido láctico, ¿no? Y además, para que pudiéramos tomar muestras de orina cada 15 minutos, pues los voluntarios tenían que estar tomando agua toda la que pudieran, para que tuvieran ganas de ir al baño y entonces pudieran dar muestras de orina.
Entonces, lo que quiero que vean es qué pasaba con esas muestras de orina. Entonces, tomaron resultados de alguno de los años anteriores. La muestra basal de orina tenía un pH alrededor de 6. En algunos 5, no importa, esta es la inicial. Pero vean qué pasa a los 15 minutos. En el voluntario número 5 cambió de 6.33 a 5.62. En el siguiente de 6.78 a 4.82. De 6.28 a 5.76. Y de 6.53 a 4.68. ¿Aumentó o disminuyó el pH en la orina? Aumentó. Pues tendría a disminuir. Disminuyó de manera importante. ¿Por qué? Acuérdense que un cambio de una unidad sí, de pH quiere decir que cambia 10 veces la concentración de protones. Entonces aquí los cambios, en algunos casos, son de más de una unidad de pH. Entonces, la orina inmediatamente empieza a contribuir a regular el pH sanguíneo, sacando protones. Pero pueden ver que a lo largo del tiempo, ya para los 60 minutos, pues ya están prácticamente igual que al principio. Ya en 6-7, algunos todavía tardan un poquito más. Pero el caso es que regresa rápidamente al nivel basal. Bueno, rápidamente en una hora. Entonces, pueden ver ustedes que evidentemente una vez que suspendieron de hacer el ejercicio, se regulariza todo lo demás. Entonces vuelven otra vez a sacar los protones que estaban sacando de manera normal. El metabolismo normal también genera ácidos y entonces la orina suele ser ligeramente ácida también. Entonces, pueden ver que el ejercicio indujo una acidosis metabólica y esa acidosis metabólica fue transitoria. Ok. Los otros voluntarios ingirieron bicarbonato, les dieron un vasito con bicarbonato y se lo tomaron. Ese bicarbonato inmediatamente se absorbió. Aumentó los niveles de bicarbonato circulante. ¿Y cuál debió de haber sido el efecto? Si aumentamos los niveles de bicarbonato. Acidosis. ¿Qué tiene que haber? No, alcalosis. No midieron el pH sanguíneo, pero esperarían acidosis o alcalosis. Alcalosis. Una alcalosis, ¿no? Una alcalosis de tipo metabólico en este caso. Y esa alcalosis metabólica, entonces, el riñón otra vez tiene que contribuir. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El pH de la orina aumenta. Y aumenta básicamente para sacar buena medida el exceso de bicarbonato y de radicales hidroxil. Entonces, eventualmente después con el tiempo se va a regularizar. De hecho, en muchos voluntarios ya para los 60 minutos ya está otra vez como estaba al inicio. Entonces pueden ver cómo en este caso se alcaliniza la orina y después va a ir poco a poco regresando a su nivel normal. Entonces, ese es el otro experimento que se hace. Y después les plantean un ejercicio como los que ya ustedes han resuelto. Les dan valores de CO2, de bicarbonato, y ustedes tienen que despejar o el pH o la concentración de bicarbonato o la de CO2. Estos no tienen mayor problema. Y serían problemas de los que sí les podrían poner en el examen departamental. Entonces, si les van a poner, va a ser 1, seguramente. No puede ser más de 2 porque hay un montón de temas que preguntar y van a ser pocas preguntas. Y de enzimas, lo que les iban a dar básicamente era una glucosa oxidasa que la iban a inhibir con un inhibidor que era... un derivado de cianuro, y iba a ser un inhibidor y ustedes iban a tener que definir qué tipo de inhibidor. La verdad es que nunca queda claro si es un inhibidor competitivo o no competitivo. Hay muchos errores a la hora de
hacer las determinaciones. Lo que sí queda claro es que sí hay una inhibición. Ustedes pueden ver las velocidades de la reacción a diferentes concentraciones, va de menor a mayor. Y pueden ver que cuando se pone el inhibidor, las velocidades de reacción disminuyen. Se supondría que ustedes podrían definir qué tipo de inhibidor es, pero la verdad es que a la hora de hacer los regráficos y poner los datos experimentales, les dan diferentes conclusiones. Entonces no es tan fácil que ustedes lo identifiquen, pero es un inhibidor. Y lo que pusieron extra, que yo creo que vale la pena comentarlo, es un ejemplo de una intoxicación por metanol. Ustedes saben que las personas cuando ingieren bebidas alcohólicas adulteradas pueden estar adulteradas con metanol. El metanol es tomado por la alcohol deshidrogenasa, se convierte en formaldehído, y el formaldehído es tomado por la aldehído deshidrogenasa y se convierte en ácido fórmico. Pero formaldehído y ácido fórmico son muy reactivos. De tal manera que el formaldehído, por ejemplo, es capaz de reaccionar con las proteínas del cristalino y entonces cambia su estructura. Y de hecho el cristalino se vuelve opaco, la gente se queda ciega. Uno de los efectos inmediatos de la intoxicación con metanol es la ceguera. Entonces, cuando tienen la sospecha de que hay intoxicación por metanol, a veces una manera de poder ayudarlos es darles etanol. ¿Por qué les dan etanol? Para aumentar el sustrato. Fuerte. Para aumentar el sustrato de etanol. Ajá, y entonces, ¿qué va a pasar con el metanol? Ya no va a actuar, va a ser como una competencia entre el etanol y el metanol. Ajá, exacto. El etanol va a actuar como un inhibidor competitivo del metanol. Y de esta manera, entonces, ya no se va a oxidar al menos no con la misma velocidad. Si lo hace mucho más lento, entonces tenemos mecanismos de detoxificación tanto del formaldehído como del ácido fórmico. Y entonces ya damos más oportunidad a que nuestras otras enzimas puedan eliminarlo sin que provoque mayores daños. El etanol también es tóxico, pero comparado con el metanol, por supuesto que no. Y de hecho, el etanol en pequeñas cantidades, pues lo podemos utilizar como fuente de energía. El problema es cuando lo ingerimos en cantidades muy, muy grandes. Ok, este es el otro ejemplo que les dan. Entonces no está de más que le den una leidita. ¿Quieren que revisemos el segundo examen? Como hicimos el primero. Si es así, entonces yo sugeriría acabando sus clases si tienen tiempo. ¿A qué horas terminan sus clases? A las 2. ¿A las 2? ¿Quieren que nos veamos a las 2 entonces? Sí. Ok. Sí. Sale, pues si no me envían un correo si ven que se van a tardar o pasa algo. Y si no, nos vemos a las 2 y revisamos el examen nada más. Ya para que ustedes puedan tener más datos para poder estudiar. Ok, no se entretengo más porque casi las 10, perdón.